hermanos, Dios bendiga sus vidas, que Dios guarde sus corazones. Nuestro Padre Celestial, por la oportunidad que Él nos brinda de estar nuevamente ante ustedes, dispuestos ya a predicar su santa y poderosa palabra. Con anticipación, mis amados hermanos, les pedimos una disculpa sincera, puesto que hemos estado batallando un poquito con la situación de la red de este lugar. Gracias a Dios se pudo solucionar y gracias a Dios ya estamos con ustedes. Nuevamente les pedimos una enorme disculpa y esperamos que esto, pues, según el permiso de nuestro Señor, no vuelva a ocurrir. Son imponderables, a final de cuentas son imponderables, no tenemos nosotros el control de eso. Entonces, bueno, más que agradecer a nuestro Señor el hecho de poder haber recuperado todo en tiempo y en forma y el poder ya estar con ustedes. Bien, pues vamos a dar paso entonces al programa de esta noche. Vamos primeramente a saludar y agradecer la presencia de nuestros hermanos que nos están acompañando, como lo vimos la semana pasada, gracias a nuestro Padre Celestial. Hermano Josué, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga, sean bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Hermano Brian, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, es un gusto y es un placer poder estar un miércoles más con todos ustedes, aun cuando comenzamos, un poquito para de tiempo, aunque sea este breve momento. Siempre escuchar de la palabra siempre es bueno, entonces estamos agradecidos con nuestro Señor por permitirnos presentar este tema. Así es, en todo momento y en cualquier momento siempre va a ser un deleite poder encontrar el consejo de nuestro Señor en su santa palabra y también, obviamente, mediante la oración. Y es por eso que vamos a pedir, por favor, a nuestro hermano Josué nos haga favor de llevarnos en oración para que nuestro Señor guíe este programa. Oremos a nuestro Padre. Bendito y santo Dios, nos dirigimos a ti, Señor, dando primeramente gracias en esta noche porque tu misericordia, tu bondad y paciencia se muestra en cada uno de nosotros, pues nos has concedido este favor de poder estar vivos y con salud. Gracias, Señor, porque nos has protegido. Que tu bendición sea también con todos nuestros hermanos, con todos nuestros amigos que van a escuchar y ver este programa. Que también, Señor, la palabra que se ha preparado sea de edificación para ellos, así como también para cada uno de nosotros. Que si hay alguno de nuestros hermanos que tiene necesidad o enfermedad, te rogamos, Señor, que en tu grande bondad y misericordia y tu grande conocimiento de las situaciones de cada uno, actúes, Señor, según tu voluntad, como tú lo hayas determinado para bien de cada uno de tus hijos. Te damos gracias nuevamente y todo te lo rogamos pidiéndote en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a pasar, hermanos, a las redes por las cuales ustedes nos pueden seguir, pueden estar conectados con nosotros. Ya lo saben, estamos en Facebook, en el canal Palabras de Vida Eterna. Gracias por aquellos que ya nos están siguiendo, gracias porque nos han estado siguiendo desde hace ya más de 5 años. Gracias a Dios y gracias a ustedes por su paciencia y el acompañamiento que nos dan. También estamos en YouTube, en el canal Palabras de Vida Eterna en Puebla. Allí pueden revisar los más de, francamente, no sé, pero si llevamos más de 5 años, gracias a Dios, al aire, o se llevan más de 5 años, gracias a Dios, al aire, pues muchos programas, más de 200, sin ningún problema, que pueden revisar en el momento en el que ustedes lo necesiten, las veces que ustedes las necesiten. Allí está también los programas disponibles para todos. Son más o menos, perdón, unos 52 programas al año, ¿no? Uh-huh. Más o menos, sí, con algunas excepciones de situaciones pero que no se ha podido grabar. Sí, claro. 50, 49 al año, ¿no? Sí. Entonces, haciendo un cálculo somero, 5 por 5, 25, más de 250, sin ningún problema. Hay más de 250 programas tenemos allí, gracias a Dios también. Y por la plataforma de internet de radio, la página es mixlr.com. Nos encuentran en el canal .com/Palabras de Vida Eterna, todo en minúsculas y sin espacio. De la misma manera allí nos pueden escuchar vía radio si es que quizás están en algún otro lugar conduciendo su automóvil, trabajando, solamente tienen la opción de escuchar el audio. También la herramienta es bastante útil para estar comunicados entre todos. Bien, entonces, dando paso, hermanos, vamos a hacer una remembranza breve de lo que la semana pasada ya empezamos a introducir con respecto a este tema importante que quizás, como lo mencionamos, es un tanto cuanto o lo podríamos pensar un tanto cuanto superficial o innecesario incluso, porque pues se conocen como que las generalidades. Sin embargo, hemos estado analizando, estudiando y observando
que más que generalidades, hay muchísima profundidad en este tema en el cual nosotros podemos ahondar y encontrar muchas cosas. Vimos las definiciones, primero cómo es que el ser humano, el hombre en su entendimiento corto, obviamente, define el adulterio como una falta moral, estrictamente como una falta moral que cae exactamente en el acto de fallar carnalmente, es decir, hasta que se realiza el acto sexual con una persona que no es tu esposa, tu esposo, entonces allí se considera adulterio. Sin embargo, vimos que en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, Él nos lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 28, que adulterio es a partir de que mis ojos se desvíen para ver codiciosamente a cualquier persona que no sea mi esposo o mi esposa. También hablamos un poco de cuál es el punto central en el que nos vamos a seguir enfocando en esta noche, del consejo del apóstol Pablo, de los mandamientos que también el apóstol Pablo nos deja inspirado por el Espíritu Santo allá en la carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7. De hecho, hicimos un análisis breve del capítulo 6, de las generalidades del capítulo 6, y empezamos a hablar entonces del capítulo 7, cuando el apóstol Pablo allí ataca las dos filosofías o las dos ramas de pensamiento que estaban no solamente en la ciudad de Corinto, sino con todas las regiones circunvecinas, floreciendo con mucha fuerza. Estamos hablando de los epicúreos y de los ascéticos. Unos le daban todo el placer necesario, por supuesto, a la carne, y otros evitaban darse el placer a la carne con el hecho o con el fin de aumentar su santidad. Bueno, no, nosotros ya habíamos definido que la santidad no está relacionada con esa abstinencia. De hecho, es un gran problema el hecho de la abstinencia sexual, y por eso el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios. Aunque era una manera de pensar, una ideología que estaba tomando mucha fuerza en Grecia y que estaba también entrando a la iglesia, como suceden con muchas ideas que también se dan en nuestro entorno. O sea, no hablamos solamente de la época de los griegos, también en nuestra cultura. Muchas ideas, muchas costumbres, muchas tradiciones se filtran muy fuerte dentro de la congregación y no son correctas y no son buenas para la santidad o la edificación de la congregación. Bueno, esto pasaba con los hermanos de Corinto, que querían saber si verdaderamente era conveniente el abstenerse de esas relaciones físicas, porque ellos consideraban que los volvía impuros delante de Dios. ¿Por qué? Porque también había una gran tendencia a la fornicación. Entonces, como se estaba atacando este problema por parte de los apóstoles, por parte de los evangelistas, que esa no era la manera correcta de adorar a Dios, la cual era la que fomentaba la ciudad de Corinto, entonces Pablo tiene que tratar de poner esa claridad en cuanto a qué es lo que Dios aprueba respecto de las relaciones y por qué razón no se debe de abstener de las relaciones sexuales. Recordemos que el hombre está hecho desde el inicio para poder tener esta facultad de la reproducción, y Dios pone en la pareja también podemos decir, complemento respecto de la necesidad de la satisfacción física. Entonces, hay muchas cosas que están involucradas cuando se vuelven una sola carne, como dice en el Génesis, y que no solamente satisfacen el aspecto físico, sino el emocional, el afectivo, psicológico, espiritual, y es parte también de lo que en este caso Pablo trata de aclarar a nuestros hermanos. Entonces, esa necesidad física la van a tener todos, o la mayoría, como decíamos también en el programa pasado, y es conveniente, pues, que si existe esa necesidad, se haga dentro del matrimonio, para evitar precisamente las fornicaciones. Y ya cuando hablamos acerca del tema como tal, que es el adulterio, para evitar esas circunstancias en las cuales se puede caer por falta de esa complementación física, caer nuevamente en la tentación que produce el hecho de la abstinencia.
Entonces Pablo le dice, en este caso primeramente a aquellos que no están casados, que es mejor, si hay una necesidad física, casarse para satisfacerla dentro del matrimonio. Y en segundo lugar, si ya estás casado, no dejar mucho tiempo de tener esa satisfacción como pareja, porque asimismo lo dice la palabra del Señor, debe de realizarse dentro del matrimonio, debe ser honroso el matrimonio, el hecho sin mancilla, y de que la pareja provea de esa satisfacción a su esposo o a su esposa, no negándose en este caso, sabiendo que, como dice el apóstol Pablo, ya en el matrimonio somos un solo cuerpo, no me pertenezco ya a mí mismo, sino que también tengo una sociedad o una asociación con mi pareja en la cual ella toma de mí, en este caso físicamente, aquello que le va a satisfacer y yo de ella, para que en este caso, dice la palabra del Señor, no nos tiente Satanás. Son bien interesantes y sobre todo importantes estos mandamientos que da el apóstol Pablo sobre la relación sexual dentro del matrimonio y cómo es que funciona. En el versículo 13, el apóstol Pablo de 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 13 el apóstol Pablo nos hablaba, y eso lo veíamos hace 8 días, acerca de que el marido cumpla el deber conyugal con la esposa y la esposa asimismo cumpla su deber conyugal con el esposo, hablando de una responsabilidad que es propia de cada una de las partes de la pareja a cumplir ese deber. Ahora en el versículo 4 el apóstol Pablo no habla de la responsabilidad que cada uno tiene, sino más bien del deber que cada uno debe de dar en relación a su cuerpo. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Quien tiene esa potestad es el marido. Y también dice, tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hay una necesidad y sobre todo hay un mandamiento del apóstol Pablo a cimentar estas bases y a ver ahora ya no solamente por mí ni por lo que yo tengo que hacer ni lo que yo quiero hacer, sino más bien esta relación mutua, en la que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el esposo tiene potestad sobre su cuerpo, sino que esos derechos en el matrimonio son cedidos a causa de que el pecado no esté rondando ni tenga forma de entrar dentro del matrimonio. Estos consejos son muy importantes, sobre todo porque nos hacen ver que esta cuestión de la relación sexual, de no negarse, pero sobre todo de considerar mi cuerpo ya no mío, sino como el de mi pareja, nos hace ver que esta cuestión de la relación sexual no es ni un favor, no es algo que yo pueda o que yo quisiera conceder o no conceder. Hoy quiero concederlo, mañana ya no. Qué interesantes son estos consejos que da. Perfectamente, sí, la expresión sexual, hermanos, creo que aquí el consejo general de Pablo es maravilloso. La expresión sexual es mutua. Y como lo comentábamos la semana pasada, la satisfacción dentro del matrimonio, como lo leímos ahí en Hebreos capítulo 13, versículo 4, es santificada por nuestro Señor, es grata ante los ojos de nuestro Dios. La expresión sexual conyugal, como bien lo mencionaba el hermano Brian, no es ni un favor que se puede conceder ni restringir a contentillo de cualquiera parte, sea hombre o sea mujer, esposo o esposa. Eso es clarísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque de hacer esto, al contrario, en vez de evitar lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando, que es el adulterio, de hecho lo estaríamos probablemente empujando hacia allá. Vamos a continuar con esta disertación, hermanos. Estamos en el versículo 4 del capítulo 7 de Primera de Corintios. Nos restan 3 versículos más por analizar según el permiso de nuestro Señor. Regresamos con ustedes en un par de minutos. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. 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 Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad un
cántico nuevo. Cantadle con altavoz, cantad a Dios y en altavoz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en altavoz, cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. Cantadle con altavoz, cantad a Dios y en altavoz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en altavoz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en altavoz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en altavoz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en altavoz, cantad a Dios otra vez. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás. Muchísimas gracias, hermanos, por el favor de su atención. Estamos de vuelta con ustedes. Gracias a todos ustedes que cada 8 días nos están visitando, están con nosotros, mandándonos sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, sus peticiones de oración. Créanos, hermanos, que las tomamos muy en cuenta y no pasan en lo más mínimo y absoluto desapercibidas. Ya estarán pasando en la cintilla los saludos a todos ustedes que nos están sintonizando. Muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Nos quedamos con una parte súper importante que comentó el hermano Brian allá en el versículo 4 acerca de que ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el hombre tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino que cuando se firma el contrato conyugal, yo le estoy cediendo los derechos a mi esposo o a mi esposa de mi cuerpo, no como un objeto a ceder. Eso debe de quedar muy en claro. No es un objeto a ceder a que cuando mi esposo o mi esposa me pide la satisfacción, yo no haga más que dar mi cuerpo, sino que mi deber, en las palabras del apóstol Pablo, es cumplir con la satisfacción sexual, porque el contexto del capítulo 6 y como entra en el capítulo 7 es para evitar las fornicaciones. Cada uno tenga su propio esposo y cada uno tenga su propia esposa, y cada una tenga su propio esposo. Ahora me gustaría, hermanos, si Sí, me claro, lo permiten, comentar o ahondar un poquito más en algo que me parece interesante, que es esta cuestión que acaba de tocarnos hermano Dylan de la satisfacción sexual, en la cual, bueno, es bueno también para nosotros que esté nuestro hermano Josué aquí con toda la experiencia ya que tiene dentro del ámbito matrimonial, y es que esta satisfacción de la que se habla sexualmente va mucho más allá, igual que en todos los ámbitos del matrimonio, únicamente a la cuestión física, y me estoy tratando de referir a que esta satisfacción sexual se da en la relación física, pero no es únicamente la relación física lo que entra en juego para poder tener esta plenitud. Hermano Josué, no sé si a lo mejor hasta no me explico muy bien, pero... No sé, digamos que el complemento del deber conyugal. Cuando nosotros hablamos acerca del deber conyugal, a veces lo ubicamos mucho nada más desde el aspecto físico, pero implica
que ya hay comunicación, entendimiento, un acercamiento, una confianza, una cuestión de también el deseo como tal, pero que viene así que respaldado por una armonía que permite la unidad entre la pareja en una culminación física. Que es una armonía en todo tiempo. No precisamente, la cuestión es que nosotros como seres individuales tenemos muchas imperfecciones, como pareja no va a ser la excepción. Entonces, debemos de entender precisamente esto para no tener esos problemas en el matrimonio. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero eso no debe ser un condicionante. No debe de ser una razón o motivo para negarnos el uno al otro, porque esto en lugar de mejorar la situación va a empeorarla. Recordemos que tenemos una necesidad que puede ser causa de que Satanás tiente a cualquiera de los dos. Entonces, si de repente hay diferencias entre nosotros, si hay desacuerdos, si hay desavenencias económicas, afectivas, o etcétera, etcétera, esto debe de ser solucionado lo más pronto posible en un convenio, un acuerdo, no precisamente de que si se debe o no, sino me refiero a solucionar los problemas, no ser los problemas. Solucionar los problemas como tal en conjunto. O sea, el matrimonio nunca va a tener como problema a la pareja, sino que los problemas son los que deben de ser resueltos o solucionados para evitar conflictos entre la pareja. Entonces, la pareja nunca va a ser mi problema. Las circunstancias sí son un problema y se deben de resolver como la misma Biblia lo dice, como una sola carne, en una sola mente, en un solo propósito, y asimismo con la misma satisfacción tanto como de uno como del otro. Entonces debemos de llegar a una armonía por medio de la cual se vaya sobrellevando en este caso las circunstancias de dificultad y evitar sobre todo esto llegar al lecho nupcial con esos problemas. Llegar con esas insatisfacciones que no son originadas no precisamente por la relación física, sino porque ya me siento incómodo, no estoy contento, estoy pues molesto tal vez. Eso es lo que debemos de evitar mucho, porque esto va a ocasionar, sobre todo si nos negamos en la cuestión física, a que se vayan agrandando más esas cuestiones de emocionales o de comprensión o comunicación, que a la postre van a ser usadas por Satanás para decir, bueno, hay otra persona que sí me comprende mejor, que sí me escucha, una persona que sí se preocupa por mí, por mis necesidades, etcétera, 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 que básicamente es la manera en la cual se acerca Satanás a aquellos que sienten esa necesidad, y es lo que ocasiona que a la vez se ceda en base a esas debilidades que las circunstancias van creando para provocar en este caso el pecado que nosotros conocemos como el adulterio. A veces no está convencida la persona de entrar en una nueva relación, pero está tan mal la relación que tiene en su hogar por X circunstancia, ya dijimos económica, afectiva, de comunicación, que en lugar de ser una cuestión de respuesta para ella, al final viene a ser una cuestión de un problema más grave que no pensaba al momento de llevarlo a la práctica que iba a encontrar. Entonces, esto es lo que nos trata de prevenir el apóstol Pablo. O sea, el deber conyugal debe ser cumplido, y el deber conyugal en todos sus aspectos, en todos sus perfiles o facetas. Y debe de ser entendido que el egoísmo, el individualismo no es parte del matrimonio. O sea, por eso dice acá, tú ya no eres quien eres dueño de tu cuerpo, sino tu esposo. Y tu esposo debe de entender que ya no es dueño de sí mismo, sino su esposa, para la plena satisfacción de ambos. Porque debemos de puntualizar, ya no soy yo, somos nosotros, en todas las circunstancias, en todas. En el ámbito sexológico, hermanos, todo esto que acaba de mencionar nuestro hermano Josué se le denominan prolegómenos, es decir, acciones que favorecen el acto carnal. Vamos, para nuestro Señor Jesucristo, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo es Efesios capítulo 5, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y primera de Pedro capítulo 3 versículo 7, trata a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia,
¿Por qué? Porque si yo me casé con alguien, es en primera instancia porque la amo y porque voy a realizar por ella o por él y para ella acciones que reflejen el amor que yo estoy sintiendo por ella y hacia ella, etcétera, etcétera. Y entonces todas estas acciones poco a poco van a ser una reacción en cadena. Insisto, lo que el ámbito sexológico llama como prolegómenos, son todas estas acciones que al final de cuentas, como nuestro hermano Josué lo menciona, acaban por concluir y por cerrar de la mejor manera de todas el acto sexual conyugal. No hay ninguna otra satisfacción mejor que toda esta secuencia de acciones que terminan con la culminación del acto sexual conyugal, porque de esta forma vamos a estar cumpliendo el parámetro que nos está sentando el apóstol Pablo. Tu cuerpo, varón, no es tuyo, es de tu esposa. Mujer, tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposo. Y entonces en el versículo 5, si nosotros continuamos con la lectura, precisamente lo que nos mencionaba nuestro hermano Josué al principio del programa, la abstinencia es un problema que ataca en este momento el apóstol Pablo. Dice versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y esta parte es importante, hermanos, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es importante esta segunda parte del versículo en el cual el apóstol Pablo sienta también unas bases muy, muy importantes sobre la cuestión de la abstinencia o de abstenerse de la relación sexual. Recordemos que el apóstol lo que está tratando de explicar y enseñar a los corintios es que no hay ningún tipo de relación con la santidad en la abstinencia sexual. Así que ahora el apóstol Pablo comenta un punto en el cual él está explicando, ustedes pueden separarse, ustedes pueden detener esa relación sexual a causa de un tiempo de oración. Pero importante, el apóstol no está mencionando para nada que sea esa separación o esa abstinencia la que haga que los dos estén más fuertes, que haga que los dos tengan mucho más control y dominio de sí mismos. Al contrario, tan no es así que la última cláusula del apóstol es, ustedes pueden hacerlo, pueden separarse, no hay ningún problema, pueden detener esa relación sexual por un tiempo, pero es bien importante que después de eso ustedes se vuelvan a juntar. Ahora bien, la cláusula por la cual el apóstol está dando la autorización de poder separarse es clara, específica, y parece que no hay muchas redundancias. Solamente dice para ocuparse sosegadamente, para que lo que haya en nuestro día a día, en nuestra mente, en nuestra vida, en todo nuestro matrimonio, sea la oración. No está el apóstol diciendo que hay muchas causas, o hay 3, o 4, o 5, o 6 causas para poder separarse. Está mencionando el apóstol solamente una, y bien importante. No para que seamos mucho más fuertes, no porque eso nos haga a nosotros mucho más santos. Al final nosotros necesitamos volver a juntarnos. La cláusula que menciona el hermano Brian junto con los previos, el previo que menciona Pablo es el mutuo consentimiento. En esta situación, en el mutuo consentimiento y en el poder de la oración con mi pareja, es en donde vamos a profundizar y argumentar en el próximo bloque. Nos vemos en unos minutos, hermanos. Amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios
y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios y jamás retroceder, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto a ti. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Estamos de nuevo con ustedes, hermanos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Por las dificultades técnicas que experimentamos antes de iniciar el programa, nos vamos a quedar hasta este tercer bloque. Sin embargo, vamos a tratar de ahondar lo más posible, al menos hasta este versículo 5. Ojalá tengamos más tiempo. Sin embargo, bueno, los permisos son de nuestro Padre Celestial. Estábamos leyendo entonces en el versículo 5 que parte importante de lo que ya disertaba nuestro hermano Brian es el mutuo consentimiento en pareja para apartarse por un tiempo de la relación sexual y ocuparse en la oración. El apóstol Pablo aquí nos está mencionando que no hay ningún ni más mínimo daño en tal acuerdo. Al contrario, este hecho y esta práctica debe de ayudar a unir estrechamente a la pareja, a nuestro Señor Jesucristo y obviamente de esa manera fortalecer el lazo conyugal que ya existe. Bueno, como habíamos dicho, el hecho de que la comunicación sea siempre clara, siempre continua, siempre fluida, siempre sincera, siempre es algo que va a ayudar muchísimo a la buena relación en la pareja. Lamentablemente, pues nosotros evitamos, tal vez por no causar tal vez un enojo, una molestia, manifestar algunas cuestiones personales que consideramos no nos son agradables de nuestra pareja. Sin embargo, debemos de entender que pues vamos a vivir con nuestra pareja toda la vida. La palabra de Dios así lo ha dicho. Hasta que pues el Señor llame a cualquiera de los dos, pues entonces tenemos que conocernos cada vez más, saber mejor cuáles son las necesidades tanto de mi esposo como de mi esposa y asimismo suplirlas
para en este caso, beneficio de la pareja y evitar esta circunstancia que afecta gravemente al matrimonio, sobre todo cuando hablamos que ya pues hay familia, ya hay hijos. De por sí es un golpe muy fuerte para cualquiera de los dos, el hecho de sentirse, como decían al principio, pues defraudado, o el hecho de sentir pues que algo estuvo mal, o sentirse culpable por haber tenido este tropiezo en la relación, o cualquier cosa que se pueda sentir como consecuencia de, en este caso, del pecado del adulterio. Entonces, ¿por qué razón dice Pablo en este caso que los hermanos, recordemos, de Corinto tenían que corregir muchas circunstancias debido a que eran niños espirituales? O sea, la madurez también es muy importante desarrollarla para poder hablar también con madurez y actuar con madurez. Y él les dice, ustedes son como niños. Entonces, a fin de cuentas, va a decir el apóstol, esto que les digo debe de ser el mutuo consentimiento, debe de ser solamente por un tiempo y deben de volver a unirse como matrimonio. O sea, no piensen que por dedicarse nada más a la oración, entonces están realizando su santificación y dejando a un lado un deber que es importante dentro del matrimonio. O que la oración es más poderosa. Pues de hecho dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:7 que debemos de tener ese trato adecuado con la pareja para que las oraciones no tengan estorbo. Entonces es directamente relacionado a cómo trato a mi pareja, hombre o mujer, cómo también esa comunicación con Dios está fluyendo. ¿Por qué? Porque es un deber y es un pacto que Dios tiene presente cuando hablamos acerca del matrimonio, y eso, el deber conyugal, es parte de ese pacto. Entonces, volvemos a insistir, solamente la culminación en la cuestión física, pero que viene precedida de todo tipo de comunicación afectiva, de comunicación espiritual, de comunicación en la cual la pareja se va conociendo cada vez más, se va amalgamando y se va comprendiendo mejor en cuanto a sus necesidades, y esto fortalece el hecho de que puedan sufrir algún tipo de circunstancia de tentación por causa de Satanás y por abstenerse supuestamente por cosas correctas de cosas que no deben de dejar de practicar como pareja, que en este caso es el deber conyugal. Seamos realistas, hermanos. No me van a dejar mentir. Creo que la primera persona que aquí me pararía en seco si digo algo incorrecto va a ser el hermano José, por la experiencia que tiene. Y la mayoría de los que nos sintonizan también sabemos que son hermanos que tienen un amplio camino recorrido ya como matrimonio. Problemas hay. Problemas existen y problemas sobreabundan, y creo que mientras más tiempo pasa, a menos que me corrijan, mientras más tiempo pasa, más problemas surgen. Pero precisamente por eso el apóstol Pablo está dando este precepto y dando este consejo. Es en esos momentos de dificultad, de complicación que ustedes tienen y van a tener por naturaleza, porque somos carne, porque van a haber desacuerdos, porque van a haber ocasiones en las que no empatemos en algo, en las que quizás no alcancemos a llegar a un equilibrio en una decisión, en una forma, en un modo, no lo sé. El apóstol Pablo estaba 100% consciente de ello, por eso más adelante dice que él quisiera que evitarles muchos problemas, ¿no? A esto creo yo que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, en esos momentos de dificultad, podría ser o sería muy conveniente que ocupemos este tiempo, este acuerdo, para ocuparnos sosegadamente en la oración y encontrar esa estrechez con nuestro Señor Jesucristo, que a final de cuentas va a ser el único que nos lleve a la solución de esos problemas. El tema que estamos abordando, hermanos, al ser el adulterio, lo que estamos nosotros viendo en estos momentos son los consejos del capítulo 7 de Primera de Corintios que el apóstol Pablo da a fin de que Satanás no tenga entrada en nosotros a causa de nuestras debilidades. Estemos casados o no, hay debilidades en nosotros y esas persisten y esas permanecen. Y es únicamente el consejo y la sabiduría de nuestro Dios lo que nos permite estar alejados y nos permite estar cada vez más seguros. Si nosotros y los hermanos que están casados no atienden a estos consejos que el apóstol Pablo está dando acerca de no ser egoístas, acerca de no ser orgullosos, acerca de considerarse
y de no negar el deber conyugal del esposo, cumplir con ese deber, la mujer cumplir con ese deber, además estar en armonía, la resolución de problemas. Las necesidades que cada uno de nosotros tenemos no son únicamente físicas ni sexuales. Si bien están las físicas y las sexuales, hay muchas otras necesidades que al suplirse dan como conclusión, dan al final una buena relación en la intimidad de la pareja. Si nosotros no atendemos a estos consejos, que como se comentaba al inicio, como lo comentaba nuestro hermano Dylan, quizá para muchos de ustedes no sean consejos nuevos, sino los mismos consejos que hemos escuchado desde el inicio, aún si fuera así, estos consejos son importantes. Dice el apóstol Pedro que él no se cansará de estar repitiendo exactamente las mismas cosas y que los mandamientos que se dan han sido los mandamientos que nosotros escuchamos y hemos escuchado desde el inicio, pero que siempre es bueno y es además necesario para nosotros seguir escuchando estas cuestiones. Así que ahí están los consejos que en papel no son complicados de entender. No estamos revelando alguna cuestión en la que tengamos que, para entenderlo, estudiar otro idioma o tengamos que hacer muchas cuestiones. Están los consejos ahí del apóstol, quizá lo más complicado ya de lo que nos pueden hablar nuestros hermanos ya con tantos años de matrimonio, sea él al final, como en cualquier camino del cristiano, en tomar esos preceptos, ponerlos en nuestra mente, ponerlos en nuestro corazón, que estén en nuestra casa y que gobiernen nuestra vida. Es el reto del cual nosotros tenemos que estar conscientes, pero saber que al final ese matrimonio va a dar mucho fruto para el Señor y sobre todo estaremos siendo protegidos del tema del que estamos estudiando, el adulterio. Dicen los versículos 6 y 7, para dar culmino a esta parte nada más, hermanos. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. La abstinencia sabemos perfectamente, hermanos, que le permitió al apóstol Pablo dedicar su vida enteramente al trabajo del Evangelio. Por eso es que esto por vía de concesión lo menciona. Quisiera que todos pudiéramos abstenernos de esta necesidad carnal que por naturaleza nuestro Señor nos puso para dedicarnos enteramente al trabajo del Evangelio, a predicar la palabra, a testificar el amor, la paciencia y misericordia de nuestro Dios. Sin embargo, Él, consciente de esos deseos y necesidades, nos dice que todos, en la medida de nuestras capacidades y oportunidades, si no tenemos ese don de abstinencia, casémonos, pero de esa misma manera, dentro del matrimonio, cumpliendo con todos estos preceptos que ya estudiamos, debemos de cumplir la voluntad de Dios, debemos de glorificar su nombre y debemos de ser fructíferos para el cuerpo de nuestro Señor, Cristo Jesús. Vamos a dar paso, hermanos míos, a la cápsula de esta noche. Damos muchas gracias por la presentación de esta cápsula. Vamos a ver los personajes bíblicos. Adelante. Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar del rey David, al cual se le atribuyen las palabras dichas en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, que dice de esta manera: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. David nació en la tribu de Judá, en la ciudad de Belén, durante el año 1040 a.C. El nombre de su padre es Isaí. Cabe destacar que en el idioma hebreo, el nombre David significa el amado, el elegido de Dios. Toda la historia de David la encontramos en el libro de Primera de Samuel, comenzando en el capítulo 16, todo el libro de Segunda de Samuel y hasta el libro de Primera de Reyes en el capítulo 2, donde se relata la muerte de David. En la lectura de estos libros nos damos cuenta que David se destacó desde pequeño por su gran coraje, su valentía y su profundo amor y obediencia a Dios. Podemos destacar un hecho muy valeroso, que siendo aún muy joven lograba salvar a los corderos de las garras de un gran oso y también de las garras de un león. Mientras vivía con su familia, llegó hasta su casa el profeta Samuel, enviado por Dios, y fue allí que fue ungido como el futuro rey, porque vio Dios en él
una predisposición especial. Otro acto de los más conocidos de David, aún en su juventud, fue que dio muerte a un guerrero gigante de los filisteos llamado Goliat. Y las palabras que menciona David al gigante son un gran y claro ejemplo de la fe ciega que David tenía en Dios. Le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Después que hubo matado a Goliat, en el camino de regreso a Israel salieron las mujeres de todas las ciudades y cantando decían: Saúl hirió a miles y David a 10,000. Esto enojó al rey Saúl en gran manera y ya no vio con buenos ojos a David, tanto que sintió celos de él y comenzó a buscar la manera de matar a David. Vemos también un claro ejemplo acerca de la amistad leal e incondicional con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Una vez que Saúl fue muerto, David es reconocido y ungido como rey de Judá, destacándose por su valentía y por la conquista de otros territorios. Así también regocijándose por la llegada del arca a Jerusalén y mostrando un gran deseo en construir un templo para Dios. Como todo mortal, David cometería algunos pecados que traerían complicaciones a su reino, a su poder y a su persona. Entre las más recordadas está el pecado que cometió con Betsabé, que en ese momento estaba casada con otro hombre. David deja embarazada a Betsabé y pretende ocultar su pecado, algo que sería castigado por Dios con la muerte del niño. Antes de fallecer, David se arrepintió del mal que había hecho y día y noche pedía la misericordia de Dios al igual que el perdón de sus pecados. La enseñanza que nos deja David es que todo lo que hagamos debemos hacerlo en obediencia y temor a Dios, para que el día de mañana se pueda decir que Dios ha encontrado en nosotros a un hombre o a una mujer conforme a su corazón. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias, hermano Luis Conde, por la cápsula. Gracias por el trabajo que también realiza, porque sabemos los hermanos que realizan cápsulas que también es tiempo, pero tiempo muy bien dedicado. Es un esfuerzo bastante agradable y bastante fructífero para todos los que realizan esas cápsulas. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Ibas a decir algo? Sí, que es un buen reto. Está nuestro hermano Josué acá, nuestro hermano Dylan también hizo cápsulas. Su servidor también tiene el gran privilegio de poder servirles de esa manera, y es un reto interesante en poco tiempo dar alguna información, hermano Josué. Es una buena preparación. Sobre todo para nosotros que nos gusta hablar mucho. Decir muchas cosas en poco tiempo, sí es un buen reto. Es una buena labor. Gracias, hermano Luis Conde. Muchas gracias, hermanos, también por el esfuerzo que dan. Tengamos por seguro que ese esfuerzo nunca será en vano y será bastante, muy recompensado. Gracias, hermanos, que también nos estuvieron acompañando en esta transmisión. Insistimos en las disculpas, fueron imponderables. Primeramente Dios, si Él nos da el permiso, la próxima semana estaremos aquí ya sin ningún problema técnico, en punto de las 9 de la noche, para continuar con este tema del adulterio y ver ya ahora un contexto diferente de la visión del adulterio, en consejos de otro hombre incomparable también en la Biblia, con sus fallas, por supuesto, pero con muchos aciertos. Estamos hablando de David. Más adelante, en el próximo programa, vamos a hacerlo de esa manera. Mientras tanto, gracias, hermanos. Gracias, hermano Josué, por su valiosa participación. Gracias a Dios, hermanos. Gracias también porque nos estuvieron sintonizando y tuvieron paciencia para esperar el inicio del programa. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias, hermano Brian. Gracias a ustedes, hermanos. Gracias a nuestro Señor. Siempre es un gusto poder estar con ustedes. Buenas noches. Que Dios los bendiga y gracias a todos ustedes. Gracias a los hermanos que hacen el esfuerzo también todos los domingos de estar con nosotros preparando estos programas, estudiando, analizando y preparando todo lo necesario para presentarles a ustedes lo mejor, primeramente a nuestro Señor. Gracias al hermano José de Jesús por el arduo trabajo que hace de manera técnica con el audio, con el video, con las cápsulas, la edición. Es una labor titánica la que hace nuestro hermano José de Jesús también. Muchas gracias. Gracias al hermano Mario que nos está aquí haciendo labor de floor manager, de coaching. Si es que algo se nos barre, pues también ahí está atento. Gracias principal y primordialmente y como siempre a nuestro Dios, que nos permite absolutamente todo y nos da muchísimo más de lo que nos merecemos. Por eso vamos a pedirle a nuestro hermano Brian que nos despida con una oración, y si nos da nuestro Dios el permiso, y nos veremos la próxima semana. Vamos a orar.
Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te reconocemos como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores, Padre. Las palabras del Rey David vienen a nuestra mente, Padre, que somos para que tengas memoria de nosotros, Señor. Es el hombre, para que te acuerdes de él y para que te acuerdes de sus días, Señor. Sabemos y tratamos de comprender que somos nosotros, Padre, y al tratar de comprender quién eres tú, no hay más que la gloria, Señor, no hay más que el honor ante ti, Padre. Te agradecemos por el gran amor que nos has concedido, Padre, para poder presentar este programa y dar este servicio, Señor, a ti y dar también este servicio a los hermanos. Gracias por la disposición, porque sabemos que si no fuera por ti, Señor, no habría en nuestro corazón ni el querer, Señor, ni el hacer. Te damos la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Te damos gracias también por nuestros hermanos que tuvieron la disposición y tuvieron a bien escuchar de este programa, Padre. Bendíceles y guárdales, Señor, es el deseo de nuestro corazón. Bendice los alimentos de esta noche, Padre, que sean de provecho. Asimismo, multiplícalos, Padre, y te suplicamos que así como ha sido hasta ahora, nos permitas seguir dentro de tu cuidado, Padre, y nos permitas no soltarnos jamás de tu mano. Esto lo agradecemos y esto también lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén.